¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Micrófono Abierto a través de Canal País, canalpaís.com y en todas nuestras plataformas. Gracias por acompañarnos, como siempre, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos junto a nuestro invitado habitual, que ya está en pantalla. Wilfredo Araya, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Feliz de acompañarlo en un nuevo capítulo de Micrófono Abierto. Vamos a estar conversando de contingencia, a ver bien temas políticos, la actualización de qué es lo que ha pasado incluso con el impensado quinto retiro presentado por el gobierno. Bueno, esto y otras materias vamos a estar conversando en los próximos minutos. Exactamente, porque la verdad, anoche tenía la posibilidad de escuchar a la diputada que ha sido gran insigne, propulsora, presentadora de proyectos de retiro, me refiero a la diputada Pamela Giles. Ella tiene un especial discurso respecto a lo que es digamos, la bondad del quinto retiro, en términos de advertir que prácticamente toda esta información que también preocupa mucho a la ciudadanía respecto a, a si es bueno, si es malo, si es un perjuicio formalmente que se lleve a cabo un quinto retiro, ella desmiente, digamos, formalmente, digamos, toda esta información, dice que esta especie como de advertencia para ella y amenaza del ministro Marcel de que vamos a llegar a una inflación de un 15%, eh, vas, o sea, vamos a llegar igual con o sin quinto retiro. Eh, Ponen antecedente que muchas veces se dijo que de aprobarse el cuarto retiro los precios iban a subir. Bueno, los precios están altos. Y siento yo, pues, creo que muchas veces eso es lo que la gente quiere escuchar. Sentir que hay alguien que justifica que se siga retirando plata de los fondos de pensiones. Si uno se lo hubiera imaginado hace 10 años, hubiera sido una aberración, incluso hace menos tiempo. Pero lo cierto es que estamos en este proceso. Como tú indicabas, el gobierno presenta un gobierno ahora que es alternativo, que yo creo que es más bien un fin político para que los que antes se apoyaban en los retiros que ahora están en el gobierno no digan no lo aprobamos. Entonces hay también algún tema de efecto comunicacional. Pero en resumen, y tú quieres ser entendido en términos económicos, quisiera partir preguntándote, eh, hay economistas que están a favor y otros en contra. Más son los que están en contra. ¿Cuál es tu posición respecto al quinto retiro? Tú ya nos dijiste en el anterior programa que lo más probable es que haya retiro. Bueno, entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Qué tan cierto es lo que dice Marcel? ¿Qué tan probable es lo que dice? A lo mejor no más que cierto, sino qué tan probable es que pase lo que él dice que podría pasar. Bueno, básicamente el quinto retiro definitivamente es una política que que trae presiones inflacionarias por defecto. Lo que dice básicamente la diputada Giles de que con o sin retiro el precio iba a llegar igual, eso no es así. Derechamente no es así porque hay un factor importante dentro de la macroeconomía que es el consumo interno. Y el consumo interno se hace con liquidez. Entonces, dentro de la famosa ley de oferta y demanda, poder hacer proyecciones a presiones inflacionarias futuras, la variable consumo interno tiene una ponderación importante, más allá de los factores macroeconómicos eh, mundiales que se puedan estar dando. Y ese sentido, claramente, un quinto retiro trae presiones inflacionarias producto de la estimación de consumo interno que se podría generar. Nadie por defecto nadie dice que se va a gastar realmente el quinto retiro en 2, 3 meses. Aún hay parte del primer al tercer retiro, recordemos que el cuarto fue rechazado, del primer al tercer retiro que aún están en las cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, invertidos, ¿cierto?, en instrumentos financieros, y en otros casos que también han sido pagados, o que pagan, mejor dicho, deudas, cosas así. Por lo tanto, hay una proporción importante ahí donde no se inyecta directamente a la economía, sino que más bien es para eh, solventar deudas, etcétera. Pero hay un grueso mayor, el grueso mayor de esto se inyecta a la economía vía consumo y eso tiene un impacto directo en la inflación. Entonces, claramente, un quinto retiro es dañino para la economía en términos macro, pero yo insisto,
las pruebas o la solvencia que va a tener el gobierno para poder defender un rechazo al quinto retiro son suficientes. Y obviamente frente a ese escenario claramente las opiniones nos dividen. Yo creo que si bien la agenda que presentó el gobierno de ayuda económica o Chile Apoya, ¿cierto? La semana pasada es correcta, va en línea, es débil para poder apoyar un quinto retiro, sumado a que justamente hoy día está esta votación moral, más que si estoy de acuerdo o no. Durante 4 veces voté a favor, ¿cómo no voy a votar a favor en un quinto? Sería, perdón la expresión, lo coloquial, sería cara dura de cara a la ciudadanía no votarlo a favor. Entonces, tal como decías tú, Cristian, la presentación de este quinto retiro del gobierno, que es un proyecto alternativo, más que de ayudas sociales propiamente tal, también tiene tintes de ayuda o mero comunicacional para darle un espaldarazo particularmente a parlamentarios que hoy día, sabiendo que no era el mejor, sabiendo que no es el mejor escenario, y de igual manera iban a votar a favor. Entonces, claro, es un escenario complejo. La posición postura básicamente es si estoy mía, si estoy o no de acuerdo con un quinto retiro, claramente no lo estoy por efectos macroeconómicos. Eh, si acá finalmente hay que ser súper sincero, una inflación más alta, los más perjudicados son las personas más pobres, los de menos ingresos. El costo de su vida va a subir más, pero no le suben el sueldo. Entonces, en definitiva, son políticas de muy corto plazo, pero que tienen un impacto duradero en el largo plazo, y eso nos hace cada vez una sociedad mucho más empobrecida en términos económicos. Te hago una pregunta, Wilfredo. ¿Qué pasaría si ante la situación económica que tenemos y los retiros y todas las variables, incluso internacionales, si el Banco Central no sube la tasa de política monetaria, si no sube la tasa de interés, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado con la economía en Chile? Bueno, básicamente no subir la tasa de interés es seguir, entre comillas, con la era del dinero barato. Y eso de alguna manera me hubiese seguido impulsando finalmente el acceso al crédito, acceso al consumo, tener recursos, poder invertir. Y en definitiva lo que estoy haciendo ahí es tener mucho más dinero circulante en la economía, como lo hemos conversado en otra oportunidad. Entonces, hoy día lo que hace básicamente el Banco Central es frenar el consumo. Si a la final el retiro, a ver, en términos generales, no es malo. No es malo si en esta oportunidad se ahorra, por ejemplo, y no lo inyecto directamente a la economía. Pero como no estamos en ese escenario, ¿cierto? Donde estamos en un escenario donde los precios se están encareciendo, necesito más recursos, las subvenciones no están llegando a todos, claramente necesito mayor liquidez. Pero para los efectos macros es negativo porque finalmente, insisto, por ley de demanda en este caso, los precios tienden a aumentar. Eh, en definitiva, si el Banco Central no hubiese aumentado las tasas de interés, en definitiva lo que está haciendo es sigamos con el dinero barato, sigamos con el acceso al crédito barato, y en definitiva lo que estoy haciendo ahí es seguir estimulando el consumo, y eso es lo que justamente hay que cuidar, la demanda, para que los precios no, por vía consumo interno, no se sigan disparando. Ahora, finalmente entonces hay un encarecimiento de la vida y además de esto, muchas variables. Te lo pregunto porque precisamente en esta misma entrevista de anoche, la diputada Giles hacía también referencia a que el alza de la tasa de la política monetaria, la tasa de interés es una cuestión política, o sea, es una determinación política. Decir entonces que un quinto retiro también puede impactar negativamente digamos, en la economía, a su juicio, es una opinión política. Y resulta que hay países en los que no hay retiros de fondos y también hay altos precios y también hay inflación. Eh, es comparativa nuestra realidad o la situación de nuestro país con otros, incluso cercanos, como países de América Latina, por ejemplo. Bueno, a ver, para la diputada Giles todo va a ser político. Para ella no existen las ciencias.
todo es política. El mundo gira alrededor a la política y es difícil poder dar una opinión frente a alguien que no tiene una mirada mucho más transversal desde la ciencia, ¿cierto? Como las ciencias de la economía propiamente tal. Para eso obviamente hay que estudiar y instruirse más en eso antes de dar una opinión política, como la da en este caso la diputada Giles. Lo que sí creo que el efecto inflacionario es un escenario que se está dando a nivel mundial. En Chile, de hecho, las presiones inflacionarias proporcionalmente en comparación al resto de los países está mucho más alta. Lo podemos ver incluso, por ejemplo, si nos comparamos, nos gusta compararnos harto con países de la OCDE o con países, ¿cierto?, desarrollados. Fíjate que la meta de la Reserva Federal de Estados Unidos es que pueda estar en torno al 2% y está en un 7%. Es decir, hay un 5% por sobre la meta en Estados Unidos en la inflación. Chile tiene la meta del 3% y está en un 9%, es decir, casi 7 puntos arriba. Ya hay 2 puntos de diferencia en el alza de los precios que Estados Unidos. ¿Nos gusta compararnos con Europa? Bueno, la meta de Europa, el IPC o la inflación, está entre un 5 y un 5,5. Dejémoslo un 5. Y hoy día está en un 7,4. ¿Hay presión inflacionaria así al alza? Por supuesto, pero está por sobre el 2,4 el rango meta de la zona euro. Y Chile por sobre 7. Entonces, en definitiva, claro, es un fenómeno mundial, pero pongamos la pelota al piso. ¿Cuánto es la meta? Según lo robusto de la economía, ¿cierto? De cada economía, por sobre lo que tiene actualmente. Si nosotros nos dicen, no, pero es que en Europa están los precios caros, por supuesto, están en un 7,4 al IPC de febrero, que es el último que conocemos, pero su rango meta es de un 5, es decir, están por sobre el 2,4 del rango meta, pero Chile está en el 9,4 y su meta es un 3, es decir, está en un 6,4. Es decir, en Chile estamos 3 veces más caro que Europa. Entonces, es importante hacer ese aterrizaje, porque claro, estos discursos políticos propiamente tal, para justificar el retiro, si en todos los países hay inflación y en todos los países, por supuesto que hay inflación. El tema es que cómo estamos nosotros ahora. Estamos 6 puntos por sobre nuestro rango meta, mientras que los demás están en un 2. ¿A qué se debe ese 4% adicional? Consumo interno. Consumo interno que es traducido a IFE, plan paso a paso también, que ha sido una medida donde se ha ido desarrollando mayores actividades económicas, producto de mayor libertad y, por supuesto, los retiros de fondos previsionales. quizás entonces esa es la explicación, Wilfredo, para, por ejemplo, un video que pasamos a revisar ahora y tiene que ver con esto que ha sido hasta viralizado, digamos, el precio del aceite. Sí. Veámoslo. ¿Cuánto costará un litro de aceite en otros países del mundo? ¿Costarán los 4.190 pesos que nos están cobrando aquí por una botella? Vámonos a vitrinear por el mundo, chiquillos, porque realmente se van a sorprender. A Buenos Aires, aceite de girasol de 900 ml, 153 pesos argentinos, que son 1.119 pesos chilenos. Supermercado Vivanda, Perú, aceite vegetal de 1 litro, 8,1 soles, que son 1.760 pesos chilenos. Vámonos para Norteamérica, supermercado Walmart, México, aceite vegetal de 1 litro, 1.497 pesos chilenos. Rápidamente cruzamos el charco y nos vamos a Europa. Supermercado Aldi, Holanda, aceite de maravilla, 1 litro, 1.179 pesos chilenos. Supermercado Aldi también, pero en Alemania, aceite de maravilla de 1 litro, 1.588 pesos chilenos. Podríamos seguir poniendo ejemplos porque hay un montón. Hoy en día todo... Bueno, eso es, digamos, la comparación, por ahí después da un discurso político. Pero es interesante que alguien se tome tiempo también de hacer esta reflexión, de comparar cuánto cuesta un litro de aceite en Chile, que ha sido, en algún momento fue la palta, en otro momento fue el confort. En este caso, la teoría de hecho de este influencer es que aquí hay una corrupción. Porque eso podría explicar entonces que
en Chile particularmente el aceite cueste 2 o 3 veces más de lo que es el precio en países como México, Argentina, Uruguay y también incluso en Alemania o u Holanda. A ver, primero que todo, no me voy a casar con cualquier teoría, o negar, mejor dicho, de cualquier teoría donde aquí no exista un aprovechamiento económico. Lo hemos visto en muchas cosas, hasta en las empresas que transportan valores, Mm. lo vimos. Entonces, en definitiva, no me voy a cerrar a que existan ese tipo de prácticas, particularmente aprovechándose de la contingencia. No obstante, no obstante, claramente hoy día el precio del aceite particularmente viene dado justamente por el conflicto ruso-Ucrania. Es más, eh, básicamente entre Ucrania y Rusia distribuyen prácticamente la mitad del consumo de aceite vegetal mundial. Rusia el 30% del trigo a nivel mundial. Entonces hoy día todas estas sanciones que se han dado, ¿cierto? Con el bloqueo del sistema SWIFT a bancos rusos, donde empresas rusas no van a poder enviar ni recibir remesa por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea, el bloqueo también de la Unión Europea a, a algunas empresas particularmente rusas con el gas, por ejemplo, particularmente, son medidas que de alguna manera comienzan a impactar particularmente el precio, en este caso de los commodities, y en este caso como particularmente ha sido el aceite. Y es más, Rusia particularmente hace un par de semanas atrás, cuando justamente comienza a subir fuertemente el precio del aceite en Chile, hace 2 semanas particularmente, se viene dado porque Rusia indica particularmente que va a prohibir la exportación de la semilla de girasol a partir del 1 de abril, que comenzó el 1 de abril, valga la redundancia, y particularmente que va a fijar justamente cuotas de exportación para el aceite de girasol. Eh, y esto que comenzaría a partir del 15 de abril. Entonces, en definitiva, hoy día lo que nos están diciendo es que todas estas decisiones políticas hacen obviamente una contracción finalmente en la oferta, pero la variable demanda sigue alta. No cae, no baja, en definitiva. Entonces, al contraer la oferta, es decir, no voy a producir, no voy a exportar, ¿cierto? Y esto debería durar desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto, según lo que informó justamente eh, el gobierno ruso. Es que el precio del aceite pueda seguir tendiendo al alza. Hoy día lo estamos viendo en algunos supermercados 4.000, en algunos casos lo he visto incluso acá en Antofagasta 5.000 pesos. Podría incluso seguir aumentando. Pero te insisto, yo no me negaría a que puedan existir malas prácticas, colusiones, ¿por qué no? Que se puedan estar aprovechando de esto. Hoy día los fundamentos básicamente son justamente alcistas en el precio del aceite, particularmente por la prohibición de exportación tanto de la semilla como del aceite propiamente tal, y del salvado, que también es un derivado, y que obviamente eso tiene un impacto debido a la contracción de la oferta, pero que la variable demanda aumenta. Recordemos que los precios pueden subir por dos cosas, porque hay mucha demanda o porque hay poca oferta. Y en ese sentido, que puede sonar igual, pero no es lo mismo, ¿cierto? Yo puedo estar constantemente produciendo al mismo nivel, pero hay una inyección de liquidez fuerte en el mercado y eso con la misma producción no me da, ¿cierto? Pero muy Mm. distinto es que la demanda sigue, pero ahora tengo que empezar a producir menos. ¿Cierto? No hay inyección de liquidez, no tengo, etcétera, pero empiezo a producir menos y eso también genera precios al alza. Entonces, hoy día básicamente los fundamentos es que puedan seguir subiendo incluso en el corto plazo el precio del aceite. La proyección es que esto ocurra por lo menos de aquí hasta el 31 de agosto, pero fundamentalmente esos son los motivos de por qué el aceite ha estado subiendo particularmente en nuestro país. Ahora, Wilfredo, avanzando en este proceso que en realidad está todo como conectado una cosa con otra, el tema de las alzas, el quinto retiro o los retiros, el flujo, también está la variable que también mencionabas como una causa, quizás, que es el, lo que tiene que ver con los proyectos sociales. Hablaste del IFE.
Esta semana también el gobierno presentó un plan, un proyecto para, para paliar, digamos, la situación económica en Chile, que de verdad es compleja. O sea, yo insisto, y muchas veces lo hemos conversado también, hay muchas personas que hablan desde la comodidad de su barrio, de su casa, cuando hay muchas personas que están pasando necesidades que son muy complejas. Y ojalá que este gobierno sea capaz de sintonizar con esas demandas y con esa necesidad, porque de otra manera podría ser también un camino muy delicado, como alguna vez también le tocó transitar al gobierno anterior. Lo cierto es que hay un plan social anunciado por el gobierno, ¿no? A tu juicio, tanto el proyecto presentado, de hecho, hace pocas horas, como lo es este alternativo de Quinto Retiro, como el proyecto de, de, digamos, paliativo para la situación social que fue presentado y anunciado por Gabriel Boric esta semana, junto al ministro de Hacienda. ¿Te parece a ti que son, que están a la altura de lo que hoy día está pasando en Chile? ¿Te parece que son solventes, convincentes y finalmente podrían también impactar en que exista una tranquilidad social? ¿Existe esa garantía con estos planes y proyectos anunciados por el gobierno? Bueno, primero que todo, van en línea con el plan de focalización para evitar generar presiones inflacionarias. Pero si miramos el corazón de cómo se estructura este programa de Chile Ayuda, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser el mecanismo para definir quiénes van a ser las personas que lo van a recibir? Se sigue utilizando en algunos casos justamente la herramienta actual, que es el registro social de hogares en algunos casos. En algunos casos va a ser, bueno, de los 3.700 millones, 1.000 millones van a ser empleo, 1.400 a bonos directos, ¿cierto? Transferencia directa a familias, se va a subir la beca Junaep, etcétera. Pero en definitiva, si las políticas de ayuda sociales en adelante son utilizando justamente el sistema o el registro que tenemos actualmente, sigue estando desactualizado. Hay muchas familias, tal como decías tú, desde la comodidad de la casa, en el barrio alto o en los sectores más cómodos de las distintas regiones del país. Eh, la necesidad obviamente no es tan profunda como las poblaciones probablemente más necesitadas. Y hay que ser, justamente cuando lo dijo, no me acuerdo qué ministro bien lo dijo, no sabíamos el nivel de hacinamiento que existían. Eh, y en una casa, en un registro, ¿cierto? Pueden haber varias familias, o derechamente, ¿cierto? No están incorporados en el registro, pero a lo mejor en un hogar hay 3, 4 familias, y eso ocurre mucho, particularmente en las zonas periféricas de las distintas ciudades, y es justamente donde muchas veces las necesidades o las ayudas sociales no llegan. Hablamos también de la clase media. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, en este plan particularmente que presenta el gobierno? No hay ninguna ayuda directa particularmente a la clase media. ¿Cuál va a ser particularmente la ayuda contra el aumento del dividendo, de la UEF, que va a ser por el aumento de la UEF, ¿cierto? Los arriendos, van a haber subsidios de arriendo. O sea, en cuanto, si no me equivoco, 5 años, que vi un estudio hace, mm, hace un par de días atrás, eh, la misma propiedad bueno, una vivienda nueva, etcétera, de 4.000 UF, hoy día, por el valor del UF, cuesta casi 15 millones de pesos más, lo que potencialmente estaríamos hablando del pie, si solamente sube por costo del valor del dinero. Entonces, en definitiva, va en línea respecto a no llegar a o llegar con la focalización y que no sea universal para no tener presiones inflacionarias. Y en eso está súper bien. Pero llega justamente a la gente que lo necesita. Esa es la duda. Hay mucha colegiatura que se paga en UF, el plan de salud se paga en UF, el dividendo se paga en UF, arriendo en UF, etcétera. Y esos son costos que de alguna manera, ¿quién los absorbe? Nuevamente, la clase media. No hay dentro de esta ayuda no hay ninguna política focalizada a la clase media, cuál va a ser el beneficio directo para ellos. Y por otro lado, tenemos que a las personas más vulnerables finalmente, eh,
quedan muchas veces también poco cubiertas porque en el registro no se incorporan los miembros totales de quienes podrían componer justamente un grupo familiar. Esta semana salió publicada el ranking de Forbes, y obviamente en Chile aparece quiénes son los más millonarios de este país. Eh, Paradojalmente, de hecho, un ex presidente nuestro está dentro de este ranking de los más millonarios del mundo. Eh, También está, por ejemplo, Andrónico Luksic, está eh, Solari. De hecho, una nota que publiqué en Infobae, que está. ¿Quiénes son los más millonarios? Aparece, como te mencionaba, el expresidente Piñera, Ponce Lerú, Julio Ponce Lerú, que hoy ha sido cuestionado eh, por esta negociación de la minera Dominga, eh, perdón, por Soquimich, por la Sociedad Química Minera de Soquimich. Chile, Soquimich. fue yerno de Augusto Pinochet. Horst Polman, empresario fundador de Cencosud. Eh, eh, Considerando, Wilfredo, que hay tanta plata en Chile, concentrada, digamos, en pocas personas, que los hace, de hecho, ser considerados los más millonarios del mundo, o estar dentro de ese ranking de los más millonarios del mundo. ¿Por qué tenemos que estar como regateando los planes sociales del gobierno? Ahora, uno dirá, claro, los impuestos y todo, pero ¿no habrá alguna posibilidad de que al menos se apele a la buena voluntad de esa que tantas veces habló? De hecho, Piñera tenía muy pegada esa frase, los chilenos de buena voluntad. Y vaya, resulta que él podría tener harto más que buena voluntad de pronto para poder decir, aquí hay eh, una necesidad en Chile particular, una emergencia en Chile, y resulta que estamos mirando hacia nuestros propios fondos de pensiones, cuando aquí podríamos tener una especie de negociación para decir, mira, hay una explotación, hay un usufructo, hay un historial, no se trata de expropiar, pero sí se trata de conciliar para que el país en el que tú tienes tus inversiones sea un buen lugar para invertir, valga la redundancia. Pero de alguna manera hasta a ellos les conviene, ¿o no? Sí, justamente. Y esta es una discusión que se ha dado y que fue rechazada en el Parlamento, y ojalá obviamente se pueda reponer, porque en definitiva, ¿quiénes son los que pagan más impuestos en Chile? La clase media emergente, como decía ahí por ahí un ex candidato presidencial. Y para qué decir, obviamente, las personas más vulnerables. Y digo más impuestos proporcionalmente a lo que ganan. Proporcionalmente a lo que ganan. Y eso no es justo. Y eso no es justo. No es justo tener un impuesto lineal para todos, cuando existen brechas salariales tan fuertes, cuando existe concentración de la riqueza tan fuerte, tan pronunciada en Chile. No es justo tener un impuesto lineal como por ejemplo en medicamentos, en insumos básicos, ¿cierto? Sí, obviamente tiene que haber un impuesto progresivo respecto a las rentas, por supuesto, pero en impuestos lineales claramente no es justo porque en términos proporcionales, ¿quiénes son los que terminan pagando más impuestos? Son la clase media emergente y los más vulnerables. Entonces, cuando hablamos de, o cuando tú nos planteas, Cristian, de esta buena voluntad, la buena voluntad se ve reflejada en los impuestos que pagan, lo justo, mejor dicho, los impuestos justos que debe pagar cada contribuyente. Eh, y por ejemplo, esta discusión del impuesto a los súper ricos, tiene que ser, y eso es justicia social. Eso está dentro de un plan de justicia social, donde no se trata de meter la mano a quienes ganan más. No, se trata de ser justo pagando lo que proporcionalmente gana. O sea, haciendo un ejercicio súper simple, quizás me equivoque con el número un poco, pero de los 2.000 pesos de pan, 400 pesos son impuestos. 400 pesos son impuestos. Eh, y de ahí,
cuánto estamos hablando que multiplicado, ¿cierto? Por al mes son 36.000 pesos de impuestos solamente por consumir 1 kilo de pan al día. En un sueldo mínimo de 380.000 pesos en términos líquidos, el 10% de lo que gana esa familia se va solamente en impuesto al pan. El 10%. ¿Es justo? Si él está cubriendo una necesidad de alimentación. Entonces, claramente no es justo. Y sumémosle, obviamente, todos los impuestos lineales al medicamento, los impuestos lineales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, cuando tú planteas el concepto de buena voluntad, la buena voluntad para estos casos y para que la justicia social llegue a todo es que cada persona pague lo que tenga que pagar. Para poder financiar, por ejemplo, el PGU, la pensión garantizada universal, se eliminaron varias exenciones tributarias, ¿cierto? De que ¿cómo se llama esto? Los seguros, ¿cierto? Con ahorro van a empezar a pagar van a tributar, ¿cierto? La indemnización que uno recibe cuando, no sé, uno contrata un seguro y el asegurado fallece y los beneficiarios tienen que recibir esa herencia, esa cobertura, ahora eso va a pagar impuestos. Pero ¿quién contrata? Mira, vamos de nuevo con eso. ¿Quién contrata esos seguros? La clase media, porque no tiene el dueño de la familia no tiene grandes capitales para dejárselo a sus hijos, a su señora, etcétera. Entonces la única forma que tengo yo para dejarle como dueño de familia a mis hijos, a mi señora, a mi entorno, es a través de un seguro, porque patrimonio no alcanzo a tener. Pero ahora con la exención para poder financiar la pensión garantizada universal, le dijeron, bueno, ahora usted que no tenía nada para dejarle a su familia, o poco, mejor dicho, para no decir nada, ¿qué va a tener que hacer? Lo que ellos van a recibir van a tener que pagar impuestos. Perfecto, ok, ya listo, es plata que yo no tenía considerada, perfecto, pero ¿y a los súper ricos cuándo viene el impuesto del 1% por única vez? Claro. Entonces, cuando hablamos de justicia social, para estos términos, para poder financiar políticas públicas, para poder llegar con mejores beneficios, mejores coberturas, simple, que todos paguen lo justo. Y eso justamente porque hoy día tenemos a chilenos, que no es malo que estén en la lista Forbes, no es malo, está súper bien, súper bien. Pero eso habla también de una economía robusta en términos de poder hacer negocios. Pero, ¿están pagando lo justo en términos de impuestos? Claramente no. Es un tema para seguir desarrollando lo que sería además la discusión sobre la reforma tributaria, sobre el royalty impuesto a la gran minería, algo que tiene un sentido importante también y que es un impacto directo a lo que precisamente estamos conversando, si finalmente esa es la particularidad de la economía, tener una relación, hay una ciencia aquí que conecta, que afecta finalmente nuestro cotidiano vivir. Se nos ha pasado el tiempo muy, muy rápido. Sí, te perdí, Cristian, otra vez y te quedaste pegado en Sí, la cámara. sí, nos quedamos pegados un ratito, pero te decía, se nos ha pasado el tiempo muy, muy rápido. No quiero irme sin antes mostrar esto que me parece que es oportuno mostrar. Veamos. Está bueno, ¿eh? Sí, bonito el spot corporativo Está, ahí que... está bueno, bueno. Bueno, ya saben todos, empresas Golden, empresasgolden.cl, comuníquense con los ejecutivos, estamos próximos a conocer historias interesantes de testimonio de personas que han confiado en Golden, y eso lo vamos a estar comentando también, y seguramente en los próximos capítulos de Micrófono Abierto, también en Proyecto País, donde está Wilfredo con Juanjo Chaca, con este personaje de la farándula nacional, que también está con nosotros en cada país. Así que gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, Wilfredo, y gracias por también
dejar todavía dudas de lo que es este proceso económico en Chile que está con harto vaivén. Ojalá que cada vez para cosas mejores. Así esperamos, por supuesto, vamos a ver cómo se dan las discusiones del quinto retiro. Quizá ya en un próximo micrófono abierto vamos a tener la resolución, cuál de los dos gana, si el presentado por el gobierno, aunque dice que van en paralelo, pero definitivamente va derechamente a competir para restarle votos, ¿cierto?, al proyecto que venía ya hace rato gestionándose en la Cámara. Así que, bueno, vamos a tener novedades durante los próximos días y seguramente en un próximo capítulo vamos a tener novedades de cómo le fue o cuál de los dos quinto retiro ganó. Gracias, Wilfredo. Ha sido un gusto. Un abrazo a la distancia. Que estés muy bien. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.